Muy buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Ya, correcto. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, queridos participantes. Les saluda Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Esta noche vamos a dar continuación al diplomado en epidemiología veterinaria, módulo análisis de riesgo y epidemiología en fauna silvestre. Esta noche nos acompaña el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo. Estimados participantes, para una buena ponencia se les recomienda por favor mantener el micrófono apagado al igual que el video. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición del ponente. Y aquellos participantes, tanto de este Zoom como del Facebook, que todavía desean obtener el certificado, los materiales de esta clase y la clase grabada, aún pueden solicitármelo a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al ingeniero Abraham. Adelante, ingeniero, muy buenas noches. Ahora le doy el pase. Sí, buenas noches, gracias por darme el pase. Sí, efectivamente, el tema a tratar es de suma importancia. Eh, eh, y agradecer también a, a los participantes de esta noche. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, licenciada, me confirma si se puede observar la presentación. Sí, ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, como les manifestaba anteriormente, el tema análisis de riesgo y epidemiología de fauna silvestre es de suma importancia en el sector, especialmente en el sector pecuario, porque se trabaja con especies mayores, especies menores, y también, obviamente, también está ligado a especies que están principalmente en la fauna silvestre y tienen una asociación en el manejo zootécnico de las diferentes especies, como decir, especies mayores, especies menores, y vamos a tener también unos ejemplos que se ha dado a nivel de diferentes países. Al final, también de Ecuador, también tenemos un ejemplo acá, del tema que tiene que ver con el médico veterinario, la persona que está encargado, ingeniero zootecnista, ingeniero agropecuario, en la producción pecuaria. Entonces, es de suma importancia también el tema zoonótico, el tema de enfermedades que son transmitidas al ser humano, mediante un manejo inadecuado, un manejo por el desconocimiento de las diferentes enfermedades que son causales, principalmente hablemos de leptospirosis, que eh, tiene la particularidad al momento de su huésped, la rata o ratones que se encuentran principalmente en bodegas de almacenamiento principalmente de alimentos que se da pongamos el ejemplo, a aves, a cerdos, a bovinos en manejo zootecnia. Entonces, el tema a tratar es análisis de riesgos y epidemiología en la fauna silvestre, o una perspectiva profesional, como les manifestaba anteriormente, tiene relación directa con el profesional médico veterinario, ingeniero zootecnista, ingeniero agropecuario, eh, el tema profesional en el manejo zootécnico de las diferentes especies, como son especies menores, especies mayores, que se está manejando especies también de compañía, como son
felinos también, el tema de caninos. Entonces, es importante ir conociendo conceptos también, conceptos básicos, y posteriormente también ir viendo cómo hacer un análisis de riesgo o sería también una propuesta en este tema que es fundamental. Y como una introducción, en este análisis explotaremos también epidemiología, el riesgo en la fauna silvestre, desde una perspectiva profesional, como les decía, se abordará también implicaciones de la salud pública y la conservación de la vida silvestre. Entonces, como les decía anteriormente, tiene una particularidad el tema de la salud pública, como el tema también relacionado al manejo zootécnico, al manejo de la fauna silvestre. Entonces, es como un triángulo en la cual implica el tema de salud pública, el tema de fauna silvestre y el tema de producción pecuaria. Como concepto también la definición de riesgo. El riesgo es en la fauna silvestre, se refiere a la probabilidad de ocurrencia de eventos que pueden afectar a la salud de las poblaciones, animales y humanos, incluye factores biológicos, ambientales y sociales. Como les decía en anterioridad, el tema de manejar poblaciones de animales influye directamente al tema de la salud pública o a la salud de la persona que está haciendo el manejo zootécnico, el manejo pecuario, puede ser también mayordomos o personas que estén encargados de la producción. Entonces tiene una relación directa, sería el término adecuado en el tema del manejo de las diferentes especies, como son especies mayores y especies menores en la producción pecuaria. La epidemiología en fauna silvestre estudia la distribución y determinación de los problemas de la salud en poblaciones de animales, así como las estrategias para su control y prevención. Como les decía, tenemos que tener el tema de control, el tema de prevención, como se manifiesta, es más barato prevenir que curar. Entonces, desde ese concepto pequeño, tenemos que hacer prevención y no tener el problema a nivel institucional, a nivel estatal, haciendo medidas de prevención, como es el ente de control, el Ministerio de Salud Pública, en diferentes enfermedades. Se puede hacer una prevención mediante boletines, mediante charlas, mediante conferencias y posteriormente invertir menos dinero que cuando ya tenemos la enfermedad. Entonces, acá ocurre lo mismo en el tema de fauna silvestre. Lo que se puede hacer mediante el ente de control es el ente, ¿cómo sería? El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que también asume el tema de control, muchas veces de control de especies que son en peligro de extinción. Y entonces, por ahí también influye particularmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica acá en nuestro país. Entonces, tiene la competencia, tiene es el ente de control en este tema. ¿Cuál sería también factores de riesgo? Factores de riesgo en la fauna silvestre incluyen la fragmentación del hábitat, muchas veces, el cambio climático que actualmente ya lo tenemos, la introducción de especies exóticas y la interacción con animales domésticos. Como les decía en anterioridad, eh, y poniendo el ejemplo de la leptospirosis, fundamentalmente, eh, cuando se tiene la presencia de, de perros, la presencia de roedores principalmente, ellos son los transmitores o los hospederos de esta bacteria. Entonces, eso tenemos que ir trabajando a nivel de profesionales que se dedican al tema de fauna, profesionales que se dedican a producción pecuaria y también profesionales de la salud pública, como el Ministerio de Salud Pública, trabajar en conjunto para evitar principalmente los riesgos que están asociados en particular en producción, en fauna silvestre y también en, como les decía anteriormente, el tema de esta triangulación en el tema de prevención de enfermedades y enfermedades como son también zoonóticas que existen a nivel de producción pecuaria. Y posteriormente, hablando también del tema de la vigilancia epidemiológica en la fauna silvestre, es fundamental para la detección temprana de enfermedades zoonóticas y la implementación de medidas de control
requiere colaboración interdisciplinar. Aquí este concepto es importantísimo irlo conociendo, como les decía anteriormente. Aquí pueden intervenir biólogos, especialistas, médicos veterinarios también, zootecnistas, agropecuarios y también conjuntamente trabajando con el ente de control aquí en la parte de salud pública, como es el Ministerio eh, de Salud Pública acá en Ecuador. Entonces, a nivel de otros países igual, ir trabajando en conjunto y trabajando a nivel de las que tienen la competencia, como es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Salud Pública, y también puede aquí intervenir el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el ente de control fito y zoosanitario a nivel de nuestro país. El impacto de la salud de fauna silvestre en la salud pública es significativo, ya que las enfermedades zoonóticas pueden transmitir a animales y humanos. La prevención es clave. Como les decía aquí, la prevención es clave. ¿En qué consiste la prevención? Otra vez más voy a hacer hincapié o poner énfasis en estos temas. ¿Cómo se hace prevención? Se hace prevención al momento que se deja el conocimiento, principalmente en comunidades indígenas principalmente, a nivel del sector también, puede ser a nivel del sector institucional, de diferentes instituciones que están ligadas a la producción, también ir capacitando en estos temas de enfermedades zoonóticas, principalmente que son transmitidos de seres animales hacia los humanos, principalmente por hacer un mal manejo. Se tiene estas probabilidades, hablando en probabilidades, de ser contagiados por el tema de enfermedades zoonóticas del ser humano. La conservación y el manejo también, en la conservación y el manejo de la fauna silvestre deben considerarse los aspectos epidemiológicos y de riesgo para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de animales y la protección de la salud pública. Otra vez más, ir trabajando en esto, en estos temas, a nivel institucional, a nivel de capacitación, a nivel también haciendo el tema de prevención. Que aquí ya ingresando al tema de pasos del proceso de análisis de riesgo de la enfermedad, principalmente se denomina AR, que significa análisis de riesgos de enfermedad. Y como una breve introducción, el análisis de riesgo de enfermedad es un proceso eh, estructurado y basado en la evidencia que puede ayudar en la toma de decisiones en caso de incertidumbre y a determinar el posible impacto de enfermedades infecciosas o no infecciosas en los ecosistemas. La fauna silvestre, los animales domésticos y las personas, los resultados de la ARE pueden ayudar a los responsables de toma de decisiones a plantearse opciones basadas en la evidencia para la prevención y la mitigación del riesgo de enfermedad en la población estudiada. Entonces, aquí tenemos que ir partiendo de estos temas que tiene que ver, tiene que estar triangulado en el tema de fauna silvestre, en el tema de producción, en el tema de la salud pública también. De prevención y colaboración para conocer y gestionar el riesgo de la enfermedad de los animales silvestres. Son fundamentales los conceptos de prevención y de colaboración. Justamente aquí cae en los temas que yo he estado conversando con anterioridad, el tema de ser prevención y la colaboración de las instituciones públicas que tienen las competencias en el tema de fauna, en el tema también zoonótico, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de Agrocalidad, que es la entidad de control fitosanitario, y también el Ministerio del Ambiente, que tiene la competencia en fauna y flora silvestre a nivel nacional. Entonces, por eso, como decía, los conceptos de prevención, los conceptos de colaboración, ¿qué significa colaboración a nivel institucional? Y también haciendo prevención, como le decía anteriormente, capacitando, dando charlas al sector principalmente de producción, al sector que está a nivel de comunidades, que están principalmente a nivel de bosques primarios, bosques secundarios, que tenemos el tema de fauna silvestre. Y dicho más, vale
prevenir que curar, justo lo que les decía con anterioridad, es especialmente aplicado a la gestión y el impacto de enfermedades de fauna silvestre. Otra vez más vale prevenir que curar. O como se dice cuando se hace producción, pongamos el ejemplo en producción avícola, más vale prevenir y utilizar 1 gramo que curar y utilizar 100 gramos. ¿Qué significa esto? Que el gramo vale menos que los 100 gramos al momento de sacar costos de producción. Entonces, aquí igual, haciendo prevención, pongamos un ejemplo, que gastemos $1, y si ya tenemos que curar en el tema de ya con los colaboradores a nivel del sector público, a nivel estatal, con el Ministerio de Salud Pública, puede ser que este caso me valga $100. Entonces, al momento que hago prevención, me estoy ahorrando $99. Así ocurre también a nivel de producción. Así pues, cuando se trata de fauna silvestre, se obtienen mayores beneficios financieros invirtiendo en las estrategias de prevención y llevando al cabo al AR, ya en abreviado, tanto si no se preocupa en lo posible, impacto en la conservación de la fauna silvestre, como impacto que puedan ejercer los animales silvestres al actuar como reservorios o vectores de enfermedades de las personas a los animales domésticos. Entonces, otra vez más aquí, si vemos cómo se va haciendo esa triangulación de el tema de fauna silvestre como reservorios o vectores de enfermedades y posteriormente son transmitidos hacia los animales y posteriormente hacia las personas. O puede ser directamente también hacia las personas especialmente de fauna silvestre. El análisis de riesgo y enfermedades en el contexto de toma de estructura de decisiones, y como les decía, analizar y gestionar el riesgo de la enfermedad en el contexto de la gestión de poblaciones animales implica tomar decisiones en muchos ámbitos. ¿Cuáles son las enfermedades que debo tener en cuenta? Tenemos que hacernos las preguntas. ¿Cómo responden al agente patógeno? Aquellas especies que se encuentran dentro del área de estudio, incluidos seres humanos, cuál es la mejor forma de tratar la enfermedad, cuáles son las consecuencias biológicas de introducir especies o poblaciones de animales a nuestra área de estudio. El análisis de riesgo de la enfermedad de fauna silvestre en el futuro, confiamos que los responsables de toma de decisiones sobre la planificación de uso de suelo que afecta a la vida silvestre, los responsables de las zonas protegidas, la conservación y los interesados en la salud, en más amplio sentido de la palabra, apreciarán las ventajas de este enfoque. Este enfoque, ¿qué nos quiere decir? Que a nivel institucional se debería hacer arreglos para cada institución que tiene las competencias, no hacer fraccionamientos especialmente de zonas protegidas. Ahí está el Ministerio del Ambiente en el tema zoonótico, agrocalidad, en el tema de la parte de salud pública, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ese trabajo a nivel institucional tiene que hacerse en cualquier país, puede ser Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile. Entonces, trabajar en conjunto de acuerdo a sus competencias. El uso de la historia sobre el análisis de riesgo de la enfermedad, también aquí para hacer un poco de historia. El análisis de riesgo ha formado parte de la condición humana desde siempre. Cada día todos y cada uno de nosotros valoramos los riesgos de las actividades cotidianas. Sin embargo, no fue hasta 1654 que los matemáticos Blaise Pascal, francés, y Luca Piccioli, italianos, exploraron los problemas del azar y la incertidumbre en las apuestas y elaboraron lo que ahora se conoce como teoría de la probabilidad, combinando las matemáticas con los elementos rudimentarios del concepto que conocemos como riesgo, como tiempo especialistas de otras disciplinas que intentaban valorar riesgos y predecir el futuro, desarrollaron en mayor profundidad y perfeccionaron las bases matemáticas de la teoría de la probabilidad. Bernstein y 1996. Eh, ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante probabilidades, procesos estadísticos, se puede predecir también el tema de análisis de riesgo de las enfermedades en fauna silvestre. Haciendo también el tema de cómo fue.
a finales del siglo XX, matemáticos, ingenieros, economistas y profesionales de la salud comenzaron a estandarizar técnicas de evaluación cualitativa y cuantitativa y a predecir medidas de riesgos y sus respectivos campos. Como resultado, se ha creado un conjunto de métodos conocidos como análisis de riesgo para apoyar la toma de decisiones racional frente a la incertidumbre. En el análisis de riesgo no es una ciencia per se, sino un proceso basado en la evidencia que consiste en una estrategia lógica y organizada para identificar y usar datos científicos en las decisiones políticas del mundo real. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con números se puede tomar las medidas más asertivas, más necesarias, muchas veces denominadas política pública a nivel nacional. Entonces, mediante datos cualitativos, cuantitativos, a nivel estatal se puede tomar las mejores decisiones a nivel de cualquier proceso. Los conceptos claves también del análisis de riesgo de enfermedad en la fauna silvestre, que es el riesgo. El riesgo suele definir como la probabilidad de que se produzca alguna forma de daño, pérdida o perjuicio. Por esta razón consta de dos componentes. El primer componente, la posibilidad o probabilidad de que algo ocurra y en el caso de que esto ocurra. Eh, el segundo componente, las consecuencias de la actividad dañina. Debido al factor probabilidad, nunca podemos predecir exactamente lo que pasará, pero a través de un proceso apropiado podemos estimar la probabilidad de que ocurra un hecho concreto, según Brucker 2010. Y siguiendo con este proceso, el análisis de riesgo es un procedimiento formal para estimar la probabilidad y las consecuencias de efectos adversos ocurridos en una población específica en el que se tiene en cuenta exposición o posibles peligros y la naturaleza de sus efectos. Turfield, en 2007, es una herramienta que permite a los encargados de tomar las decisiones influir en la ciencia de la política. Y partiendo también el concepto de enfermedad a nivel muy básico, la enfermedad se define como cualquier alteración de la estructura normal o del estado fisiológico de un organismo. La manifestación de la enfermedad a menudo es compleja y puede incluir respuestas a factores medioambientales como la disponibilidad de comida, la exposición eh, a toxinas, cambios climáticos, agentes infecciosos, defectos congénitos o inherentes a una combinación de estos factores. Overser, 1997. Y los siguientes tres importantes conceptos epidemiológicos de la enfermedad que debemos recordar. En primera instancia, la enfermedad nunca ocurre de forma aleatoria. Todas las enfermedades son multifactoriales. El punto número tres, la enfermedad es siempre el resultado de una interacción entre tres factores principales: el agente patógeno, el hospedador y el medio ambiente. Como se puede observar en la interacción entre el agente patógeno, el hospedador y el medio ambiente, aquí para entender un poco más, pongámosle el ejemplo: el agente patógeno puede ser un virus, una bacteria o toxinas, y posteriormente interactúa el hospedador y el medio ambiente, o puede ser el medio ambiente y el hospedador, y posteriormente, cumpliéndose el ciclo, llega la enfermedad. Puede ser por un patógeno, por un virus, una bacteria o una toxina. Se va cumpliendo el ciclo y posteriormente tenemos el proceso de una enfermedad. Los microorganismos infecciosos forman parte del ecosistema y la enfermedad desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud genética de las poblaciones y en la regulación del número de individuos, según el MIT 2009. Sin embargo, en el medio ambiente muy alterado, donde hayan tenido lugar cambios importantes y relativamente permanentes respecto a los estados ecológicos previos a la enfermedad, pueden poner en peligro la supervivencia de toda la población. Las causas de impactos de la enfermedad, dado que en el medio ambiente suele haber microorganismos o agentes infecciosos, si se producen fenómenos medioambientales naturales o artificiales,
graves que alteran el equilibrio entre agente hospedador y medio ambiente, como estábamos observando, ese ciclo, pueden provocar la introducción o diseminación o manifestación de enfermedades en una población específica, como observábamos los ejemplos. Interacción entre hombre y fauna silvestre. La interacción entre hombre y fauna silvestre puede tener lugar a través de la caza, la cosecha, la construcción de carreteras, las modificaciones del hábitat, el ecoturismo, los desplazamientos de animales, incluido el comercio de animales o partes de animales, o la contaminación por contaminantes orgánicos, metales pesados, toxinas, fármacos, aguas residuales, derrames de crudo. eh, Son los diferentes ejemplos que podemos dar en el tema de interacción entre hombre y fauna silvestre. El punto número 2, interacción entre ganado y fauna silvestre. Pueden producirse interacciones entre ganado, vacuno, ovino, porcino, etcétera, y la fauna silvestre, por contacto directo o indirecto, construcción de cercas, uso de pesticidas, uso de fármacos veterinarios. Aquí se puede observar más a detalle, alivia el dolor del ganado bovino, incrementó el riesgo de rabia humana. Aquí tenemos un proceso, cómo se dio, el diclofenaco o antiinflamatorio no esteroide se ha utilizado como analgésico para vacas en la India, en Pakistán y Nepal, donde estos animales se dejan morir de forma natural por respecto a las creencias hindúes. La carroña de las vacas en descomposición al aire libre es devorada por los buitres. Aquí está siguiendo un proceso para entender el tema de interacción ganado-fauna silvestre. La carroña de las vacas se descompone en el aire libre y es devorada por los buitres. Se ha observado que los niveles de residuos de diclofenaco en los tejidos de las vacas muertas tratadas son muy tóxicos para que los buitres, y que en algunas especies de estas aves la mortalidad supera el 99%. Y el descenso de la población de buitres ha favorecido el incremento de demandas de perros silvestrados portadores del virus de la rabia que se alimentan de la carroña de las vacas. El número de casos de rabia humana debido a las mordeduras de perros ha aumentado. Ahí están las respectivas referencias. Eh, eh, Según OACAS 2004, SPAR 2006, marcan ya 2008. Entonces, estos son los ejemplos, un proceso que se da entonces en una interacción ganado y fauna silvestre. El punto número 3, gestión de la fauna silvestre. La gestión de fauna silvestre puede incluir desplazamientos, reintroducciones, tratamientos veterinarios, vacunaciones o vallados para la creación de reservas de fauna silvestre. Aquí está también otro proceso, la propagación de la plaga del cangrejo río de vida a la gestión de los piscifactoriales. Asimismo, los cangrejos es señal, Pachyphastus penis, eh, sanos con los portadores del hongo, eh, Aplomyces astasi. En los años 70 se translocaron y se liberaron a las piscifactorías europeas cangrejos en esta especie, aparentemente sanos. El cangrejo de río europeo no tenía inmunidad frente al hongo, lo que provocó en estos animales que previamente no habían estado expuestos a la plaga de río, que generó la gran mortalidad. En Gran Bretaña desde 1970 han desaparecido, se encuentran en peligro de las probabilidades o las poblaciones del cangrejo de río del 88,6% de los lugares donde habitan debido a la plaga del cangrejo de río y la invasión del hábitat por parte del cangrejo señal o a la contaminación. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, cómo se ha dado a nivel mundial el tema de la gestión de fauna silvestre y fenómenos climatológicos que actualmente los tenemos. Los fenómenos climatológicos que pueden estar relacionados con la aparición de enfermedades de fauna silvestre son el cambio climático, fenómenos como el niño, la niña, los incendios, las inundaciones o las sequías, eh, las poblaciones de cambio sutiles en el comportamiento que pueden hacer a los individuos más
propensos a la depredación o a los accidentes, a una disminución de la tasa de crecimiento. Welser 2006. Como se ilustra también, las enfermedades que afectan en gran número de los individuos pueden ocasionar efectos adversos en la población. Estos efectos pueden estar relacionados con múltiples factores como cambios de la tasa de natalidad o de mortalidad, la inmigración o la emigración. El efecto de la enfermedad ejerce en la población puede generar a su vez efectos a nivel de ecosistemas a través de las alteraciones de la composición de la comunidad y competidores, depredadores, presas, de la productividad y de la estabilidad. ¿Qué es, pues? Aquí tenemos un ejemplo de posibles causas de la introducción de una enfermedad y sus consecuencias, eh, partiendo acciones, sucesos, circunstancias que pueden provocar un episodio de una enfermedad en fauna silvestre. Siguiendo el proceso, tenemos interacciones humano-fauna silvestre, justamente lo que estábamos, aquí está un resumen, interacciones ganado-fauna silvestre, acciones de gestión en fauna silvestre y fenómenos climáticos. Posteriormente, siguiendo este proceso, da lugar a la introducción de enfermedad, cualquiera de manera en que la enfermedad exista, tiene lugar. El efecto individual, enfermedad relevante o muerto, efectos sutiles, por ejemplo, reducción de la respuesta inmunitaria, fracaso reproductivo, alteraciones de leves del comportamiento o disminución de la tasa de crecimiento. Efecto poblacional, cambios de la tasa de natalidad, fertilidad, tasa de mortalidad y la emigración. Posteriormente, siguiendo el proceso, efectos en el ecosistema, cambios de la composición de la comunidad, competidores, predadores, presas, la productividad y la estabilidad. Y siguiendo también análisis de riesgos de enfermedad en fauna silvestre, planificación y desarrollo, la colaboración, justamente lo que estábamos conversando para llevar a cabo un análisis robusto de riesgo en lo relativo a las enfermedades de fauna silvestre, no suele basar con una sola persona, sino que es más habitual que se precise una colaboración. Cuando se encarga el análisis de riesgo de la enfermedad en fauna silvestre, ya sea en un responsable de la conservación o un veterinario o un médico del ámbito de la salud pública, los plazos suelen ser muy cortos y se dispone de muy poca información relevante. Sin embargo, incluso en la situación es recomendable consultar y pedir información a personas claves con conocimientos y experiencias en el tema y responsabilidad de la toma de decisión. Y como le decía, es importantísimo la colaboración a nivel institucional, a nivel de personas que tienen el conocimiento en estos temas y posteriormente actuar. Consideraciones técnicas, sociales y políticas, también es importante tomar estos conceptos. Se ha redactado en la interacción de participar a cualquier persona a que sea o que se haya encargado de la realización de la área en la fauna silvestre, la implementación de las recomendaciones traídas para que pueda hacerlo en confianza, de estar empleando las mejores prácticas posibles dentro de sus posibilidades y las circunstancias. Esto incluye la aplicación de un rigor científico, que las herramientas y tecnologías disponibles más apropiadas. Sin embargo, el empleo de la mejor ciencia disponible no garantiza que los hallazgos de la área en fauna silvestre vayan a transformarse en acción el mundo real. Tener en cuenta dos aspectos técnicos, sociales y políticos del supuesto ARE y la aplicación de la estrategia de la comunicación acerca del riesgo desde el principio facilitará la implementación de las recomendaciones obtenidas a partir del análisis de riesgo y garantizará que el tiempo y el esfuerzo invertido hayan sido válidos o valga la pena, como se dice, en estos procesos. Tenemos aquí también las ventajas e inconvenientes del trabajo individual frente al trabajo en grupo durante la realización de un análisis de riesgo de la enfermedad en fauna silvestre. Aquí, en forma individual, ¿cuáles serían las ventajas? Favorece la rapidez de toma de decisiones, económico, no hay conflictos, relativamente un poco esfuerzo. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Perjuicios individuales,
limitación de conocimientos y habilidades, más propenso a errores, menos probable recibir apoyo de responsables de toma de decisiones, puede alejar otras partes interesadas, no consultar. Si hacemos en grupo, ¿cuáles serían las ventajas? Menor y influido por los perjuicios individuales, mayor conocimiento del problema, mayor conocimiento de habilidades, menos propenso a errores, más probable lograr el apoyo de las partes interesadas y los responsables de las tomas de decisión. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Un proceso más lento, puede resultar más costoso, puede dar lugar a algunos científicos o conflictos e implica un esfuerzo considerable mayor. Entonces aquí tenemos las ventajas si lo hacemos de forma individual o si lo hacemos de forma grupal. Y el tema técnicamente, los datos referentes a las poblaciones de fauna silvestre son muy escasos o sencillamente no existen a menudo. Esta información no se encuentra publicada, sino que suele hallarse en los archivos personales o en la propia experiencia de ciertas personas para escoger y utilizar las herramientas más apropiadas para el tema de área. Así como para interpretar los resultados pueden ser necesarios recurrir a expertos en el tema, por el tanto incluir una lista de colaboradores de personas con conocimientos relevantes y experiencia ayudará a asegurar que el área de fauna silvestre sea tan técnicamente robusto como las circunstancias lo permiten. Socialmente, las enfermedades de fauna silvestre y su manejo pueden afectar a una gran variedad de personas con preocupaciones muy diversas y en ocasiones incompatibles. Esas partes interesadas pueden influir de forma considerable en la capacidad de desarrollar un análisis de riesgo sólido, eh, en lo que implementarán de las recomendaciones que se realicen a partir del mismo. Es evidentemente que cada individuo o grupo puede tener distintas preocupaciones, intereses y niveles de conocimiento sobre el tema tratado. Políticamente también hay que tomar tener este conocimiento. Las recomendaciones tienen que convencer a aquellas personas con cierto poder político o con suficiente autoridad en la toma de decisiones, especialmente cuando se requieren cambios en actividades sociales. Un ejemplo, restringir el acceso a las zonas a las que antes estaba permitido. Cambios en la práctica de ganaderas, otro ejemplo, o cuando se requiere un compromiso en cuanto a los recursos. Por ello es importante saber que los factores políticos están en juego y el apoyo que se necesita. En el proceso de comunicación acerca del riesgo, se debe incluir también a responsables claves en toma de decisiones para que puedan tomar decisiones informadas y garantizar el éxito del área. Entonces, políticamente también juega un papel importantísimo, porque cuando se hacen reuniones a nivel político, a nivel institucional, las personas, pongámosle el ejemplo, del sector, pongámosle cualquier sector, sector industrial, sector ganadero, sector agricultura, sector piscicultura, sector de comunidades, medio ambiente, todas las personas o los líderes quieren reunirse con el que tiene poder político, poder de toma de decisiones, en cualquier instancia que sea, en cualquier proceso, de la gente del pueblo, la gente de las comunidades, los líderes comunitarios, siempre quieren reunirse, un ejemplo, pongámosle, con un ministro o con un viceministro, que quieren llegar allá, porque saben que ellos tienen el poder de toma de decisiones en cualquier proceso, en cualquier programa o proyecto. Entonces, desde ahí pueden enviar directrices bien claras hacia, pongámosle el ejemplo, hacia una provincia y que aterrice esa directriz y esa toma de decisiones a nivel político. Y algunos retos de análisis de riesgo de enfermedad en animales silvestres antes de proceder a la realización del ARE, de análisis de riesgo de enfermedad. En fauna silvestre es importante ser consciente de los retos que supone el análisis de las situaciones relacionadas con los riesgos de la enfermedad en los animales silvestres. La complejidad, existen múltiples variables que influyen en la introducción, establecimiento y propagación de los agentes etiológicos dentro de una población o entre poblaciones o más.
especies. Incertidumbre también, siempre, como en la mayoría de situaciones complejas, cuando se trata de enfermedades de la fauna silvestre, no se dispone de toda la información necesaria, ya que se ha mencionado que lo más habitual es que existan muy pocos datos, por ello la técnica más utilizada del análisis cualitativo, estamos hablando de análisis cualitativo, una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el tema, el uso de herramientas analíticas para la toma de decisiones adecuadas, como las propuestas y la recopilación minuciosa de las limitaciones y supuestos permiten optimizar el uso de la información disponible y detectar algunas importantes en las que basar futuros estudios y establecer un nivel de incertidumbre que los responsables de toma de decisiones deberían tener en cuenta. Múltiples partes interesadas también, como ya se ha venido tratando estos temas, ya se ha comentado, siempre existen grupos de personas, de organizaciones con intereses diferentes y a menudo contradictorios en lo referente a las enfermedades de fauna silvestre. Hallar personas claves y establecer un plan de comunicación adecuado ayudará a evitar conflictos y asegurar que hayan participado en el estudio con mejores expertos. Terminología interdisciplinaria también. Estos temas son importantísimos en cualquier programa, proyecto a nivel nacional. Eh, Impartir también términos para que todos los colaboradores, sea personas o un equipo multidisciplinario que se denomina, manejen el mismo idioma, como se dice a nivel del campo, o manejen la misma terminología. Aquí también es importante, debido a la colaboración entre personas de diferentes colectivos y disciplinas, veterinarios, ecología, análisis de riesgos, será inevitable que surjan diferentes interpretaciones de terminología empleada, incluidos como se explica aquí, en términos técnicos más utilizados en la área en fauna silvestre para contribuir a la coherencia lingüística y evitar malentendidos. Como le decía, es importante también el trabajo a nivel de las personas que van a intervenir, pueden ser biólogos, veterinarios, zootecnistas, agropecuarios, personas que también se dedican al cuidado de la fauna, que pueden ser personas naturales también. Entonces, estudiar el tema de terminología. Los recursos, como les decía anteriormente, tiempo, dinero, material, personas, personal y competencias específicas del análisis de riesgo de enfermedad en fauna silvestre. Son algunos de los recursos que suelen escasear. El proceso sistemático que se describe también está diseñado para una sola persona con ciertos conocimientos sobre la gestión de fauna silvestre, de acuerdo a los datos y a las competencias necesarias que pueden llevar a cabo la básico de fauna silvestre en el tema de recursos. En el proceso de análisis de riesgo también se muestra el tema de facilitar mediante gráficos para tener una mejor interpretación. La información de pasos más tardíos puede hacerse retroceder, revisar supuestos, cuestiones en algunos de los pasos previos. Por ello, siempre es necesario tener en mente una imagen completa del problema y comprender el contexto que lo rodea. El tema de comunicación, ya veníamos hablando, es importantísimo. Comunicación acerca del riesgo. Es el paso de la comunicación acerca del riesgo. Se plantean las siguientes preguntas. ¿Quién está interesado? ¿Quién tiene determinados conocimientos sobre algo en concreto? Posteriormente, ¿quién puede influir en la puesta en marcha, en las recomendaciones obtenidas a partir de un área? La comunicación acerca del riesgo consiste en la comunicación continua entre expertos y personas o grupos interesados y tal y como se refleja en la presentación. En este proceso, el objetivo es poner en contacto a personas con algún interés en el asunto, con los expertos encargados del análisis de riesgo, para optimizar la calidad y el análisis y aumentar la posibilidad de implementar las recomendaciones obtenidas en este proceso. También es fundamental establecer el nivel de riesgo aceptable para las partes interesadas. Justamente, eh,
muchas veces con muchas palabras, muchos conceptos, pero mediante una imagen, mediante una fotografía, eh, se puede llegar y absorber mejor el conocimiento. Miren aquí diapositiva, como se observa, comunicación acerca del riesgo, ¿qué implica en primera instancia, descripción del problema? El paso número 2 sería identificación del peligro. El paso 3, evaluación del riesgo. Y siguiendo el proceso, el paso número 4 sería la gestión de riesgo. Y el paso número 5 sería implementación y la revisión respectiva. Entonces, este ciclo se va a cumplir otra vez más, comunicación acerca del riesgo. Tiene punto número 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Entonces, es un círculo, como se denomina, y posteriormente en cualquier evento sería adverso en este caso, en la parte de fauna silvestre, se va a dar cumplimiento este círculo vicioso, sería en otras palabras, y se va a cumplir estos 5 pasos. Y hablando de localización de expertos y partes interesadas, también es importante ir tratando estos temas. El primer paso para desarrollar una estrategia de comunicación acerca del riesgo es localizar las partes o las personas interesadas, los expertos, los responsables de toma de decisiones relacionadas con el tema en cuestión. El plan y estrategia de comunicación. Tras la identificación de las partes interesadas y los expertos, es necesario establecer una estrategia y un plan de comunicación adecuados. Dicho plan es una herramienta adecuada para visualizar los posibles problemas de comunicación que surgen en cualquier área en la fauna silvestre. Es importante aplicarlo al principio de cada análisis de riesgo y actuarlo cada vez que sea necesario a medida que avance el análisis. El plan de comunicación se elabora consultando a personas o a partes interesadas y a expertos y debe incluir la información de los diferentes grupos. Pueden aportar un proyecto de información que ellos deseen recibir y frecuencia y la forma de entrega. Se presenta también un ejemplo del plan de comunicación en ARE, un ejemplo en el Diablo de Tasmania. Una vez terminada la lista de interesados, pueden añadir los nombres de cada persona y sus contactos. Es importante también, en cualquier proceso, al final también se incluye las personas que intervinieron en esta investigación. eh, es importante también dar a conocer. El alcance y estrategia del ARE, identificar las vías de transmisión de la enfermedad, eh, un ejemplo, en los orangutanes sanos del centro a partir de los animales infectados y de otros mamíferos posibles portadores del agente patógeno que vivan en el centro o los alrededores. Un ejemplo que tenemos aquí, orangutanes y otros animales silvestres, eh, macocos, roedores, animales domésticos, incluidos trabajadores y aldeanos. Valorar el riesgo relativo de las vías de transmisión. Aquí ya estamos hablando de la tuberculosis, de los orangutanes no infectados, identificados puntos críticos del control donde aplicar medidas de mitigación de riesgo, evaluar las opciones de mitigación de riesgo y elaborar un plan y aplicación de revisión. ¿Cuáles serían los supuestos? No hay tuberculosis ni población general de orangutanes del centro, ni la población silvestre de orangutanes que viven en las cercanías del centro. Y no hay tuberculosis en los animales silvestres que actúan como reservorios en los lugares seleccionados por la reintroducción de orangutanes. Y la enfermedad puede causar la muerte de los orangutanes. Entonces, estos son supuestos, son ejemplos que pueden suscitar o pueden darse a nivel de fauna silvestre. ¿Cuáles serían las limitaciones? No existe ningún procedimiento estandarizado ni de referencia para el diagnóstico de la tuberculosis de orangutanes. Los métodos de detección o diagnóstico existentes poseen o bien una baja sensibilidad. En ocasiones del cultivo solo detecta un 60% de animales infectados o bien una baja especificidad. La prueba de la tuberculina puede darse en un 60% de positivo de orangutanes o aparentemente sanos y sin ningún tipo de exposición, conocida como la tuberculosis. No se dispone de recursos para recurrir a técnicas de diagnósticos moleculares más avanzadas y además de estos métodos no se ha valido para su uso de orangután. Se desconoce que los defectos tienen a largo plazo una infección por tuberculosis
en los orangutanes. Las estrategias de mitigación de riesgo deben asegurar que no se comprometa con ningún caso del bienestar de los orangutanes infectados. Para ello deben mantenerse en condiciones sanitarias. A continuación se muestran también algunos ejemplos de las posibles consecuencias. En sanidad animal, las consecuencias directas para la salud de cualquier individuo, de cualquier especie animal. En bienestar animal, sufrimiento de los animales relacionados con el peligro de forma directa o indirecta, como resultado de las medidas que se toman para controlar el peligro, como poner a los animales en cautiverio, manipularlos o tomarlos las muestras del diagnóstico. En salud humana también, consecuencias directas de enfermedades zoonóticas, otra vez más, enfermedades zoonóticas o efectos indirectos como los derivados de la falta de calidad alimentaria debido a una pérdida de servicios de poblaciones de animales domésticos o de ecosistemas, como el ejemplo, la polinización de las abejas afecta por el colapso de la colonia. Sociales y psicológicas, un componente de la salud del hombre que puede resultar especialmente afectado por la pérdida de animales o a medidas por un control de brotes. Y justamente aquí están los tipos de consecuencias relacionadas con los peligros para la salud animal. ¿Cuáles son los peligros? Salud animal, bienestar animal, salud humana, sociales y psicológicas, ambientales y ecológicas, económicas, políticas y seguridad nacional. Aquí tenemos eh, el tema de cómo se dan estos procesos, los peligros, justamente, tipos de consecuencias relacionadas con los peligros para la salud animal. Evaluación del riesgo, aquí ya también entremos a materia de evaluación. En la evaluación del riesgo se plantea también las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad y cuáles son las consecuencias de que ocurra un peligro específico en un determinado momento o durante un suceso? El propósito de la evaluación del riesgo consiste en determinar la probabilidad de introducir un peligro en el área de estudio. Posteriormente, la probabilidad de que las especies de interés resulten expuestas al peligro de una vez introducido. Y las consecuencias de la exposición. A partir de aquí, los peligros se pueden clasificar por el orden descendiente de prioridad. Dicho de otra forma, la evaluación de riesgo de enfermedad es un proceso o es el proceso por el que se estima, por una parte, la probabilidad de que un agente patógeno de cualquier procedencia se establezca o se propague en un país, zona o población y por otra, su posible impacto en la salud. Estimación de riesgo. La estimación de riesgo se resume en resultados de conclusiones que se obtienen a partir de la evaluación de liberación, la evaluación de la exposición y la evaluación de las consecuencias de todos los peligros evaluados. Este paso es un requisito para proceder a la gestión de riesgo con el fin de determinar si las medidas de mitigación de riesgo están justificadas. Cuando sopesamos los resultados de la evaluación de riesgo, es importante tener en cuenta en el contexto del problema que se define durante el paso de la descripción del problema, el objetivo de asegurar que las recomendaciones para cualquier gestión de riesgo. La valoración del riesgo. El primer paso es determinar si las medidas de gestión de riesgo son necesarias o no, teniendo en cuenta el nivel de riesgo aceptable que se ha calculado en el paso de la descripción del problema, dependiendo del nivel de los datos obtenidos y la complejidad de la evaluación de riesgo. La valoración de las diferentes opciones también. El segundo paso consiste en revisar y apreciar la efectividad y habilidad de las diferentes opciones de mitigación de riesgo para cada uno de los puntos críticos del control detectado de la vía biológica de cada peligro. La efectividad es el punto hasta el cual una medida de mitigación reduce la probabilidad o la magnitud de las posibles consecuencias adversas, sanitarias, económicas, etcétera. Una vez implementada, cada medida debe evaluarse respecto al nivel aceptable de riesgo. Los puntos críticos de control también, los puntos críticos de control, los denominados PCC, son los puntos de la vía biológica de los peligros
en los cuales se puede implementar métodos de reducción o prevención de riesgo. Con este análisis gráfico, los responsables de las tomas de decisiones disponen de una herramienta más para saber a dónde deben dirigirse las intervenciones y qué opciones de gestión de riesgos son factibles en dichos puntos de control. En este caso, se puede observar también posteriormente unas gráficas para entender un poco más de los puntos. La comunicación acerca del riesgo se aplica en todos los pasos. El propósito, las preguntas. ¿Cuál sería el propósito? Maximizar la calidad de análisis y la probabilidad de implementar las medidas que surjan en el proceso mediante el compromiso de los expertos y de los diferentes partes de interés. ¿Cuáles serían las preguntas de quién tiene interés, quién puede aportar conocimientos y experiencias, quién puede influir en la implementación de las recomendaciones que surjan en este proceso? Descripción del problema, propósitos y preguntas también. ¿Cuál sería el propósito? Definir los antecedentes y el contexto del problema, identificar los objetivos de alcance y el enfoque del AE, formular las preguntas, exponer los supuestos, limitaciones y especificar el nivel aceptable de riesgo. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuál es la pregunta específica para este ARE? ¿Qué tipo de análisis de riesgo es necesario? Identificación del peligro también. Propósito, identificar todos los posibles peligros y clasificarlos como peligros infecciosos o no infecciosos. Establecer los criterios para clasificar por orden de importancia cada peligro con las barreras del problema en cuestión. Incluir los peligros con la probabilidad mínima o igual a cero para la liberación o exposición. Y construir un árbol de decisiones que se denomina también para peligros restantes de alta prioridad que deben valorarse en profundidad. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Qué puede causar la enfermedad en la población de interés? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cuál es el rango de posibles consecuencias? Evaluación del riesgo. ¿Cuál sería el propósito? Valorar cada peligro según la probabilidad de liberación, introducción de un área de interés, la probabilidad de que las especies de interés resulten expuestas al peligro una vez introducidas, las consecuencias de la exposición, así como los peligros, puedan ordenarse por orden descendente de importancia. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuál es la probabilidad y cuáles son las consecuencias de que un peligro determinado ocurra durante un suceso o un proceso específico? Gestión de riesgos, propósito, revisar las opciones de reducción, gestión de riesgos y evaluar los posibles resultados. De esta forma se pueden elaborar recomendaciones y toma de decisiones para mitigar los riesgos asociados a los peligros identificados. ¿Cuáles serían las preguntas que se puede hacer para disminuir la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y qué se pueda hacer para reducir las implicaciones una vez que un suceso haya ocurrido? Implementación y revisión. ¿Cuál sería el propósito? Formular un plan de acción y de contingencia y establecer un proceso de duración para el seguimiento, la evaluación y la revisión de acciones destinadas a la gestión de riesgo. Tal revisión puede mejorar la comprensión del problema y ayudar a la perfección del área y las preguntas respectivas, ¿cuáles serían? ¿Cómo escogerán las opciones de gestión de riesgo? Una vez implementadas, tendrán las acciones de estimar sobre la gestión de riesgo de efecto deseado. En caso negativo, ¿cómo pueden mejorarse? Y, y ahorita haciendo un resumen, eh, también para ir cerrando el tema. El análisis de riesgo y la epidemiología en fauna silvestre son áreas críticas dentro de la gestión de la salud de las poblaciones animales no domesticadas. Estos campos tienen implicaciones importantes para la conservación, la biodiversidad, la salud pública y la salud animal. A continuación también se detallan pasos y consideraciones claves para abordar estos temas. Análisis de riesgo de fauna silvestre. El paso número uno, identificar los peligros. Aquí está más, eh, para hacer más entendible, un poco más eh, extraído del tema anterior, identificación de peligro, determinar qué patógenos, enfermedades o factores ambientales pueden representar un peligro para la fauna silvestre. El punto dos, tener en cuenta factores antropogénicos que podrían afectar a la salud de la fauna, como la contaminación o la alteración del hábitat, o el
fraccionamiento que estábamos estudiando anteriormente. El paso número 2 sería evaluación de la exposición. Estudiar cómo entra en contacto la fauna con peligros identificados. Comprender los patrones de movimiento y comportamiento que pueden aumentar la exposición de riesgo. El paso 3 sería caracterización del peligro, evaluar la patogenicidad y la virulencia de agentes infecciosos, considerar la toxicología de contaminantes ambientales. El paso 4, evaluación de la susceptibilidad, analizar la vulnerabilidad de diferentes especies o poblaciones a los peligros, incluir la genética, el estado inmunológico y la presencia de condiciones preexistentes. El paso 5, estimación del riesgo, entregar los datos de exposición y susceptibilidad para estimar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los efectos negativos de la fauna. Paso 6, comunicación del riesgo, como ya venimos estudiando, hacer el tema de comunicación, informar a los gestores de recursos naturales, responsables de la políticos o al público en general sobre los riesgos identificados, plantear recomendaciones para mitigar o gestionar los riesgos que se den. El paso número 7, gestionar gestión de riesgos, implementar estrategias para controlar o reducir los riesgos, monitorizar la efectividad de las intervenciones. Hablando un poco de epidemiología de fauna silvestre, vigilancia y monitoreo, realizar estudios de prevalencia, incidencia de la enfermedad en poblaciones de fauna silvestre, utilizar técnicas de muestreo y diagnóstico adecuadas para detectar patógenos o indicadores de la enfermedad. Eh, el modelado epidemiológico, desarrollar modelos para entender la dinámica de la transmisión de enfermedades, predecir la propagación potencial de enfermedades y sus impactos, factores ecológicos y evolutivos, analizar cómo los factores ecológicos y evolutivos influyen en la epidemiología de las enfermedades, comprender la relación entre biodiversidad y la enfermedad, por ejemplo, efecto de dilución, interfaz de la vida silvestre, ganado y humanos, ya observamos a mayor detalle, pero aquí tenemos un resumen, investigar cómo las enfermedades pueden transmitirse entre vida silvestre, ganado y humanos. Posteriormente, eh, ganado y más, enfermedades zoonóticas, otra vez más, toco ese tema, enfermedades zoonóticas, evaluar el impacto de las actividades humanas en las emergencias, reemergencias de enfermedades. Y el paso número 5, medidas de control y prevención, diseñar e implementar medidas para prevenir la introducción y propagación de enfermedades en fauna silvestre, considerar la vacunación, control de vectores, regulaciones de comercio y tráfico de especies también, que se viene dando eh, a nivel país, se vienen dando estos casos. Y es importante hacer el tema a nivel institucional, a nivel de política de Estado, en cualquier país de origen que estemos, entonces ir trabajando en esos temas también para hacer regulaciones, especialmente eh, puede ser a nivel acá en Ecuador del COVID, que sea un poco más fuerte el tema de las sanciones, ¿no? Eh, de mejorar esos temas, que no se debe dar el tráfico de especies a nivel país. Aspectos éticos y de conservación también es importante, balancear las medidas de control de enfermedades con objetos de conservación de especies y hábitats, asegurar que las intervenciones no comprometan la biodiversidad y el bienestar animal. La colaboración multidisciplinaria, ya venimos estudiando, que es importante el trabajo a nivel de diferentes profesionales, un grupo multidisciplinario que se llama, con veterinarios, ecólogos, biólogos, especialistas en salud pública y otros expertos, que puede ser expertos a nivel de la zona de intervención, expertos conocedores en el tema de fauna silvestre, en el tema también conocedores en el tema de la conservación. Aumentar la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes sectores y disciplinas. El análisis de riesgo y la epidemiología en fauna silvestre son procesos complejos que requieren una comprensión holística de múltiples factores y la colaboración entre diversas disciplinas. Estas prácticas son fundamentales para el control de enfermedades en poblaciones de vida silvestre, así como para proteger la salud humana y los ecosistemas.
Sí, aquí quiero enfatizar otra vez más, eh, tiene una relación directa el tema de fauna silvestre, el tema de salud pública, y está ligada también al tema del manejo zootécnico, las diferentes especies que se manipulan, el médico veterinario, el ingeniero zootecnista, el ingeniero agropecuario, y muchas veces hace una manipulación directa y posteriormente tiene una contaminación de una enfermedad zoonótica. Para entender un poco más cuáles son las herramientas de análisis de riesgo de enfermedades de fauna silvestre, eh, aquí tenemos descripción del problema, identificación del peligro, evaluación del riesgo, gestiones de riesgo y comunicación acerca del riesgo. Eso ya hemos venido eh, estudiando anteriormente, pero aquí tenemos un diagrama para entenderlo un poco mejor. ¿Cuáles son las herramientas? Árboles de situaciones, posteriormente también les voy a dar a conocer cuál es un árbol de situación, un árbol de fallos, para identificar estos mediante estas herramientas. Aquí tenemos también el modelo de conceptual de un proceso genérico de análisis de riesgos de una enfermedad. Descripción del problema, descripción del contexto, objetivo de alcance de enfoques. Eso ya aquí está un resumen más a detalle para comprender. Formulación de las preguntas que estábamos anterior manifestando, identificación del peligro, identificación de eh, identificación, clasificación y priorización. Posteriormente, evaluación de riesgo, evaluación de la liberación, evaluación de la exposición, evaluación de las consecuencias, estimación del riesgo, gestión de riesgo. Posteriormente, esto se divide también eh, en valoración del riesgo, valoración de valoración e implementación, seguimiento y revisión, y posteriormente la comunicación acerca del riesgo, que también estábamos observando, lo que se debe hacer la comunicación respectiva, identificación de las partes interesadas y expertas, posteriormente desarrollo de la estrategia de comunicación y posteriormente el resultado del análisis de riesgo. Ese sería el punto final. Justamente en esta guía positiva vamos a entender un poco más la triangulación que les manifestaba anteriormente, el diagrama de rutas con asociaciones causales directas e indirectas A con C. Entonces, ¿qué significa esto? A, virus, aquí tomando para efectos del ejemplo, virus entra en zonas voladeras, posteriormente virus entra en caballos y al final virus entra en humanos. Sí, y se puede observar la triangulación que existe entre estos hospederos y posteriormente permiten al ser humano. Entonces, aquí también interviene el tema de salud pública. Aquí también tenemos otro ejemplo para ir cerrando el tema de la intervención, modelo de red causal aplicable en la infección por morbillivirus en cetáceos. Así es un proceso de factores de hospedaderos, factores de agentes, factores ambientales, cada quien se va compartiendo endogamia, posteriormente sobre población, el tema del estrés también, inmunodepresión. Posteriormente, el tema de factores de agente, el nivel de patogenidad y posteriormente los factores ambientales también, calidad de agua, contaminantes, cambio climático, que actualmente ya lo tenemos, la pesca y aumento de temperatura. Todo esto se conjuga y posteriormente tenemos este modelo de recausal aplicable a la infección. Aquí tenemos otro ejemplo del árbol de decisiones, justamente lo que les manifestaba anteriormente, árbol de decisiones para la evaluación de vacunación como estrategia de control. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es una herramienta para el análisis de riesgo de enfermedad en fauna silvestre. Tenemos la especie de fauna silvestre, posteriormente tenemos vacunación, no vacunación, eh, posteriormente, utilizando las probabilidades, tenemos una probabilidad del 0,83% que vive y tenemos una probabilidad del 0,17% que muere. Entonces, arriba tenemos la vacunación respectiva y abajo tenemos, cuando no hacemos vacunación, tenemos una probabilidad del 0,59, probabilidad del 0,46 que muere. Entonces, eh, si hacemos el
proceso de vacunación, obviamente, mediante una política pública, mediante el ente de control fitosanitario, mediante el ente rector de la política medioambiental. Entonces, mediante decisiones de evaluaciones de vacunaciones, obviamente que mediante un proyecto, un programa a nivel nacional, se tiene que invertir recursos económicos para dar el caso que se debe vacunar a una especie, pongamos el ejemplo, en el tema de rabia a nivel nacional, se debería vacunar al bovino porque el hospedero, ¿cuál sería? El murciélago. Entonces, obviamente que la política pública tiene un seguimiento respectivo, que se hace captura de murciélago, posteriormente se ponen los cebos respectivos a los murciélagos para que ellos vayan a sus casas, a sus guaridas y contaminen al resto de murciélagos que son los hospederos de la enfermedad. Entonces, por ahí se está también aplicando el tema de la prevención y por medio de la vacunación. Entonces, aquí tenemos un árbol de decisiones para la evaluación de la vacunación como una estrategia de control. Ahora, Aquí se tiene un ejemplo también del árbol de decisiones más complejo, obviamente. Aquí tenemos la prueba, tratar, no tratar, posteriormente el diagnóstico positivo, diagnóstico negativo, y siguiendo el árbol, si sale positivo, tratar, no tratar, posteriormente diagnóstico eh, ahora. y posteriormente el tema de dólares. Entonces, y arriba en tratar igualmente el diagnóstico y diagnóstico positivo, diagnóstico negativo y posteriormente representado en dólares. Y cuando se hace el no tratar, obviamente el diagnóstico negativo no se trata por obvias razones que en la prueba sale negativo. Y posteriormente el gasto es cero. Entonces aquí tenemos un ejemplo de árbol de decisiones más complejo. Un diagrama también de influencias de complementos de un árbol de decisiones, prueba sí, prueba no, ¿qué significa? Resultado de la prueba, si se da o no se da el tratamiento, y posteriormente estado respecto a la enfermedad y el resultado final. Si el resultado final obviamente me sale negativo, obviamente que no doy, sería una vacunación. Y si me sale positivo, tenemos que hacer una vacunación. Entonces, aquí tenemos un diagrama de influencia complemento de árbol de decisión, que es una herramienta para el análisis de riesgo de enfermedad en fauna silvestre. El brote de enfermedad, también cómo se da, el árbol de fallos que se denomina, en lo que se comprueba qué errores deben cometerse para que se produzca el brote. Aquí siguiendo este proceso, tenemos en primera instancia, uno, prueba de detención, no detecta animales positivos. Prueba número dos, detección no detecta animales positivos y posiblemente con la cuarentena no se detectan animales positivos. Siguiendo este proceso, análisis diagnosticados aceptados para la transiciación y posteriormente tenemos la enfermedad y infecta a los animales susceptibles nunca antes después. Y por el lado izquierdo, análisis de animales positivos trasladados y posteriormente el brote de la enfermedad. Acá tenemos también un ejemplo de esquema útil para construir un árbol de situaciones según Mardier e Imparo en el 2003. Así mismo, siguiendo el proceso, tenemos el inicio del suceso, hacia abajo, suceso no probable, que nos quiere decir punto final, no se obtiene el resultado de interés. Siguiendo ese proceso hacia arriba, suceso probable, paso número uno, tenemos suceso probable, suceso no probable, y al final, punto final, no se obtiene el resultado de interés. Siguiendo ese proceso, suceso probable, paso número dos, suceso no probable, punto final, no se obtiene no probable, punto final, no se obtiene el resultado de interés. Y hacia arriba, suceso probable, punto final, se obtiene el resultado de interés. Entonces, esos son esquemas útiles para construir un árbol de situaciones. Acá tenemos otro también, situaciones en que se muestran sucesos que pueden dar lugar a una enfermedad. Exposición de la gente, no expuesto, hacia arriba expuesto, posteriormente no expuesto, no enfermedad, hacia abajo no infectado, no enfermedad, y el infectado se va derivando
no enfermedad, y hacia arriba, enfermedad, mortalidad y supervivencia. Acá también tenemos casi igual situaciones en las que se muestran sucesos que pueden dar lugar a un brote de enfermedad. Animal elegido, infectado, hacia abajo no infectado, prueba, positivo, negativo. Posteriormente, hacia arriba, positivo, no aceptar al animal, no hay riesgo. Hacia abajo, aceptar al animal, negativo, riesgo, falso, negativo. Y siguiendo el proceso, prueba negativo, aceptar al animal, no hay riesgo. Hacia abajo, positivo, aceptar al animal, no hay riesgo, falso, positivo. Entonces, esos son los árboles de situaciones que podemos dar a conocer. Acá también tenemos otro, el árbol de situaciones también, otro ejemplo, con un ejemplo de un pollo, pollo enviado al sacrificio, hacia abajo, sin inspección antes del sacrificio. ¿Qué pasa? La carne de pollo refrigerada o congelada no contiene virus una vez importada. Hacia arriba tenemos inspección antes del sacrificio, sacrificio, vemos qué pasa hacia abajo, sin presencia de virus en carne en momentos de sacrificio. La carne de pollo refrigerada o congelada no tiene virus una vez importada. Hacia arriba, presencia de virus de carne en el momento del sacrificio, la carne de pollo refrigerada o congelada y se importa. ¿Qué pasa hacia arriba? La carne de pollo, el virus sobrevive al almacenaje y al transporte. La carne de pollo refrigerada o congelada contiene el virus una vez importada. Y así tenemos algunos árboles de situaciones, de evaluaciones de consecuencias. Aquí también, por efectos del tiempo, tenemos aquí también ya un ejemplo del plan de contingencia, en el cual repercute según los colores, máxima, alta, media y posteriormente también no aplica. Y, y siguiendo el proceso, tenemos que hacer el análisis de riesgo de enfermedad, vigilancia pasiva, vigilancia específica, proyectos de investigación, posteriormente competencias de salud de fauna silvestre, riesgo de incidentes durante la investigación, almacenamiento y análisis de los datos en gestión de información, de comunicación y educación, medidas de bioseguridad y normas de higiene. Entonces, siguiendo esos procesos, enfermedades endémicas, nuevas enfermedades emergentes y contaminación patogénica. Y aquí tenemos al final del proceso, tenemos ejemplos a nivel de países que tenemos, investigaciones que se ha hecho en tuberculosis en terneros y gatos domésticos en el rodeo lechero. Ahí están los respectivos autores que lo realizaron. Un ejemplo, la tuberculosis TB que se denomina bovina, una enfermedad infecto-contagiosa que afecta al ganado y producida principalmente por el Mycobacterium bovis, y el gato doméstico Felix silvestris gatus también es susceptible a la infección por Mycobacterium bovis. En el rodeo lechero, un ejemplo, con eh, la tuberculosis endémica, eh, la prevalencia en bovinos de adultos del 2% con una colonia natural de gatos cohabitada en las zonas de crianza artificial en terneras. El objetivo de este estudio observacional transversal fue investigar el potencial de infección por Mycobacterium vivus en gatos y en terneros, y se realizó la eutanasia y la necropsia de 8 gatos adultos y 2 perros de 10 semanas de edad positivos de la prueba de la tuberculina. Entonces, en ambas especies se evaluó la presencia de lesiones compatibles eh, con el tema de la tuberculosis, eh, y se colectaron muestras de tejidos para bacteriología e histología, y los aislamientos se certificaron por tipping. En los dos de los 8 gatos se observaron y fueron positivos de histología y bacteriología. Entonces, eh, yo les quería también presentar el tema de estas investigaciones que se ha hecho a nivel especialmente de Argentina. Acá tenemos otro ejemplo también, el tema en México, evidencia de las teminiasis en monoaraña y roedores, el tema en la reserva de la biosfera de Veracruz, México. Entonces, es importante el tema, cómo se va investigando también estos temas a nivel
eh, a nivel de investigación científica. Acá se tiene otro tema de investigación también que lo hicieron, el tema de conformación de una red de vigilancia en fauna silvestre interinstitucional en la República de Argentina. También se viene trabajando en muchas de las enfermedades emergentes que aparecen anualmente, tienen su origen en especies silvestres. La Organización Mundial de la Salud Animal reconoce la importancia de la fauna silvestre en la transmisión de enfermedades. Resulta fundamental contar con un sistema de detección precoz de las enfermedades de estas especies. Aquí en Argentina, un ejemplo en este caso, numerosas intervienen a nivel nacional, direcciones de faunas provinciales, universidades y ONGs al Servicio Nacional de la Sanidad y la Calidad de Agroalimentaria en SENASA. Entonces, les quería presentar también estas investigaciones que se han hecho a nivel de países y hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes. Se me pregunta de los cangrejos. Sí, principalmente era la introducción de otro tipo de cangrejos y principalmente se contaminaron los cangrejos del ecosistema mediante el tema de hongos, particularmente. Entonces, la introducción de otra especie a un ecosistema muchas veces acarrea a enfermedades a las especies que están dentro de un ecosistema natural. Entonces, es importante cuando se ingresa una especie a un ecosistema, eh, tener en cuenta que vaya sin enfermedades fúngicas, puede ser bacterianas o víricas para poder hacer la introducción a un ecosistema. Bueno, si no hay otra pregunta de mi parte, queda un agradecimiento total a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes esta noche en este tema que es de suma importancia también a nivel de fauna silvestre. De mi parte, muy buenas noches.